Mensajes selectos tomo 2. Desde la página 1 hasta la 71. Elena G. de White. Significativos y siempre oportunos consejos reunidos de artículos aparecidos en revistas, declaraciones consignados en manuscritos y ciertos valiosos folletos agotados desde hace mucho tiempo. Primera parte, fanatismo y enseñanzas engañosas. Introducción. La Iglesia Adventista aparece en la profecía en un escenario de conflicto, porque Satanás, el dragón, lleva a cabo una guerra sin cuartel contra los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. El gran adversario sabe que si logra descarriar y confundir a los adventistas, frustrará el propósito de Dios. Sus ataques son generalmente de carácter insidioso, y a menudo de tal naturaleza que tienden a conducir a hombres y mujeres sinceros al extremo de creer en una mentira. El movimiento adventista, aun cuando ha estado notablemente libre de fanatismo y extremismo, desde sus primeros días ha enfrentado la amenaza del fanatismo. Una de las primeras tareas de la señora de White consistió en hacer frente al fanatismo con la palabra de Dios. A lo largo de sus 70 años de ministerio fue llamada repetidamente a enfrentarse con enseñanzas fanáticas o engañosas manifestadas en una forma o en otra. Las numerosas advertencias que indican que el fanatismo volvería a aparecer, sirven para alertar a la Iglesia contra sus peligros. Y los consejos que la mensajera del Señor ha dado con referencia a diversas clases de manifestaciones fanáticas y de religión emocional, prestan ahora un señalado servicio para salvaguardar la grey. Las instrucciones incluidas en esta sección, que refuerzan las exhortaciones semejantes aparecidas en libros anteriores de G. de White, fueron compiladas en su mayor parte en 1933 con el fin de hacer frente a una situación crítica que surgió en cierta asociación. Este material, disponible en forma mimeografiada, ha sido muy apreciado y ha prestado un servicio a la Iglesia. Los fideicomisarios de las publicaciones de Elena G. de White aprovechan esta oportunidad para presentar en forma impresa estos importantes consejos. Esta sección termina con varias declaraciones que tratan de la manifestación de la facultad de realizar milagros espurios, y la importancia relativa de los milagros en lo que atañe a la presentación de las verdades fundamentales y decisivas. Estos consejos tienen valor particular ahora, y serán más esenciales a medida que nos aproximemos a los días finales de la historia terrena, cuando Satanás, mediante una estratagema tras otra, intentará engañar hasta a los mismos escogidos. Los fideicomisarios. Una advertencia contra las enseñanzas sensacionales y la religión emocional. El peligro de las especulaciones. Un tiempo de tribulación está por sobrecoger al pueblo de Dios, pero no debemos recordárselo constantemente y obligarlo a pasar en forma prematura por ese período de aflicción. Tiene que ocurrir un zarandeo en el pueblo de Dios, pero no es esta la verdad presente que ha de llevarse a las iglesias. Ocurrirá como resultado del rechazo de la verdad presentada. Los ministros no deberían pensar que poseen ciertas admirables ideas progresistas, y que a menos que todos las reciban serán dejados de lado, y en su lugar se levantará un pueblo que avanzará hacia la victoria. El objetivo de Satanás se cumple tan ciertamente cuando los hombres se adelantan a Cristo y realizan la obra que Él nunca les confió, como cuando permanecen en la condición propia de los de la Odisea, siendo tibios, pero sintiéndose ricos y con abundancia de bienes, creyendo que no necesitan nada. Estas dos clases se convierten igualmente en piedras de tropiezo. Algunos entusiastas que apuntan a la originalidad y utilizan toda su energía para conseguirla, han cometido un grave error al querer presentar al pueblo alguna cosa maravillosa, 14 y fascinadora que cause sobresalto, alguna cosa que ellos creen que otros no comprenden, pero con frecuencia ni ellos mismos saben de qué están hablando. Especulan con la palabra de Dios, promoviendo ideas que no tienen ni un ápice de utilidad para ellos ni para las iglesias. Puede ser que exciten la imaginación momentáneamente, pero se produce una reacción, y esas mismas ideas se convierten en estorbos. Se confunde la fe con el capricho, y sus conceptos pueden torcer los pensamientos, encaminándolos en una dirección errónea. Sean las nítidas y sencillas declaraciones de la palabra de Dios el alimento para la mente, porque esta especulación acerca de ideas que no están claramente presentadas en esa palabra constituye una ocupación peligrosa. Manuscrito 111, sin fecha. Amenaza a nuestras iglesias el peligro de que se introduzcan en su seno cosas nuevas y extrañas, cosas que confundan a la gente y no le proporcionen fortaleza. Y esto precisamente en el momento cuando más necesitan poder en lo espiritual. Es necesario ejercer un claro discernimiento para que esas cosas nuevas y extrañas no sean presentadas juntamente con la verdad, y como parte del núcleo y el peso del mensaje que ha de predicarse en esta época.
Hay que destacar los mismos mensajes que hemos estado proclamando ante el mundo. Anna P. Alford Canvassers, un llamamiento a los colportores, Pax 1, 2. El encanto de las nuevas teorías. Toda clase de fanatismo y teorías erróneas, que pretenden ser la verdad, serán introducidos en el pueblo remanente de Dios. Llenarán las mentes con sentimientos erróneos que no tienen parte en la verdad para este tiempo. Cualquier persona que, mediante el poder de sus propias resoluciones, y por su propia fuerza intelectual unida con la ciencia o un conocimiento supuesto, crea que podrá iniciar una obra que conquistará el mundo, se encontrará entre las ruinas de sus 15 propias especulaciones, y comprenderá claramente por qué se encuentra allí. Por la luz que el Señor me ha dado, puedo decir que se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. Sí, y ya han estado trabajando y hablando cosas que Dios jamás ha revelado, y con ello han estado rebajando la verdad sagrada al nivel de las cosas comunes. Se han publicado, y se seguirán publicando, los sofismas presuntuosos de los hombres, y no se ha tomado en cuenta la verdad. Las maquinaciones de las mentes humanas inventarán pruebas que no son pruebas por ningún concepto, de manera que cuando la prueba auténtica sea puesta de relieve, se la considere en idéntico nivel con las pruebas de factura humana que no han tenido ningún valor. Podemos esperar que se echará mano de cualquier cosa y que se lo mezclará con la doctrina verdadera, pero mediante un lúcido discernimiento espiritual, con ayuda de la unción celestial, debemos distinguir lo sagrado de lo profano que se está introduciendo para confundir la fe y el sólido juicio, y para desacreditar la grandiosa verdad probatoria para este tiempo. Jamás hubo otra época como esta, cuando la verdad haya sufrido más por haber sido desfigurada, rebajada y desacreditada mediante las perversas discusiones de los hombres. Hay quienes se han introducido con su masa heterogénea de herejías, que presentan como oráculos delante del pueblo. Y la gente queda encantada con alguna cosa nueva y extraña, y no obra con sabiduría y experiencia para discernir el carácter de las ideas que se le presentan como algo valioso. Pero el hecho de atribuirles gran importancia y de relacionarlas con los oráculos de Dios, no las convierte en verdad. Oh, cómo constituye un reproche esta situación por la baja norma de piedad que impera en las iglesias. Hombres que desean presentar alguna cosa original ensamblarán cosas nuevas y extrañas, y sin ninguna clase de miramientos avanzarán con esas especulaciones inestables, 16 que han sido entretejidas hasta darles la forma de una teoría valiosa, para ofrecerlas como una cuestión de vida o muerte. Carta 136 a, 1898. Necesidad de un discernimiento lúcido. A medida que nos aproximamos al tiempo cuando los principados, las potestades y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales se confabularán para luchar contra la verdad, cuando el poder engañador de Satanás será tan grande que engañará a los mismos escogidos, si tal cosa fuese posible, debemos permitir que el esclarecimiento divino agudice nuestro discernimiento, para que reconozcamos al Espíritu que es de Dios, y para que no ignoremos los artificios de Satanás. El esfuerzo humano debe unirse con el poder divino para que estemos en condiciones de cumplir la obra final para este tiempo. Cristo utiliza el viento como un símbolo del Espíritu de Dios. Así como este sopla desde donde quiere y no podemos decir de dónde viene ni hacia dónde va, también ocurre lo propio con el Espíritu de Dios. No sabemos mediante quién se manifestará. Pero no hablo mis propias palabras cuando digo que el Espíritu de Dios pasará por alto a los que han tenido su día de prueba y oportunidad, pero que no han distinguido la voz de Dios ni apreciado los estímulos del Espíritu Santo. Por otra parte, en la hora 11 habrá miles que encontrarán y reconocerán la verdad. He aquí vienen días, dice Jehová, en que alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Amós 9:13. Estas conversiones a la verdad se realizarán con una rapidez que sorprenderá a la Iglesia, y únicamente el nombre de Dios será glorificado. Carta 43, 1890. 17. Habrá fanatismo en nuestro medio. El fanatismo se manifestará en nuestro propio seno. Vendrán engaños, y de tal naturaleza que engañarán, si es posible, a los escogidos. Si se dieran contradicciones notables y declaraciones falsas en estas manifestaciones, no se necesitarían las palabras de los labios del Gran Maestro. Esta advertencia se da debido a los muchos y diversos peligros que surgirán. La razón por la que doy la señal de alarma es que mediante el esclarecimiento del Espíritu de Dios puedo ver aquello que mis hermanos no disciernen. Tal vez no sea indispensable que particularice todas estas fases peculiares del engaño contra las que es necesario precaverse. Me basta deciros: estad en guardia, y como centinelas fieles, guardad el rebaño de Dios para que éste no acepte sin analizar bien todo aquello que supuestamente le es comunicado por el Señor.
Si trabajamos para crear una excitación de los sentimientos, tendremos toda la que deseamos, y posiblemente más de la que podamos afrontar con éxito. Predicad la palabra con calma y claridad. No debemos considerar que nuestra obra consiste en crear agitación de los sentimientos. Únicamente el Espíritu Santo de Dios puede crear un entusiasmo sano. Dejad que Dios trabaje, y que el instrumento humano avance suavemente ante Él, observando, esperando, orando y contemplando a Jesús a cada momento. Y que sea conducido y dirigido por el precioso Espíritu, el cual es luz y vida. Carta 68, 1894. El fin está cercano. Los hijos de la luz deben trabajar con celo fervoroso y perseverante para hacer que otros se preparen para el gran acontecimiento que se cierne sobre nosotros, a fin de que puedan resistir al enemigo por haber permitido que el Espíritu Santo trabajara en sus corazones. Continuamente surgirán cosas nuevas y extrañas para inducir al pueblo de Dios a una agitación espuria, a reavivamientos 18 religiosos falsos y acontecimientos extraños. Que sigan avanzando, con sus ojos fijos solamente en la luz y la vida del mundo. Sabed que todo lo que es llamado luz y verdad en la palabra de Dios es luz y verdad que emanan de la sabiduría divina, y no es una imitación de las artes sutiles de Satanás. La luz de la sabiduría de Dios será una lámpara para los pies de toda alma fiel, firme y contrita. Carta 45, 1899. Los sentimientos no deben dominar el juicio. El error se encuentra mezclado con mucho que es verdad, y se lo acepta en su significado extremo. Y hay personas excitables que obran de conformidad con él. Así es como el fanatismo puede tomar el lugar de los esfuerzos bien regulados, bien disciplinados y realizados de acuerdo con las instrucciones celestiales dadas para hacer avanzar la obra hasta su terminación. Existe el peligro de que no solo las mentes desequilibradas sean inducidas al fanatismo, sino que también personas astutas aprovechen esa agitación para promover sus propios designios egoístas. Tengo que dar una advertencia a nuestros hermanos, y es que deben seguir a su guía, y no deben correr adelantándose a Cristo. No se realice una obra casual en estos tiempos. Cuidado con formular declaraciones enérgicas que inducirán a las mentes desequilibradas a pensar que poseen una luz maravillosa procedente de Dios. El que lleva un mensaje de Dios para el pueblo debe ejercer un perfecto control. Siempre debería recordar que el camino de la presunción está situado junto a la senda de la fe. Cuando se permite que el impulso y la emoción controlen el juicio sereno, se corre el riesgo de avanzar con demasiada velocidad, aun cuando se viaje por un camino correcto. El que viaja excesivamente rápido, encontrará que esto es peligroso 19 en más de un sentido. Puede ser que no transcurra mucho tiempo hasta que se salga del camino correcto para introducirse en una senda equivocada. Ni una sola vez debería permitirse que los sentimientos dominen sobre el juicio. Existe el peligro de excederse en lo que es lícito, y lo que es ilícito ciertamente conducirá hacia sendas falsas. Si no se efectúa una obra cuidadosa, ferviente y sensata, sólida como una roca, en lo que atañe a la promoción de cada idea y principio, y en cada nueva presentación, habrá almas que serán arruinadas. Carta 6a, 1894. Obediencia versus emoción o arrobamiento. Existe el peligro de que los que se encuentran en nuestras filas cometan un error concerniente a la recepción del Espíritu Santo. Muchos suponen que una emoción o un rapto de los sentimientos constituyen una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Hay peligro de que no se comprendan los sentimientos correctos, y de que las palabras de Cristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Mateo 28, 20, pierdan su significación. Se corre el peligro de que invenciones extravagantes y fantasías supersticiosas tomen el lugar de las Escrituras. Decida nuestro pueblo, no estéis impacientes por introducir algo que no haya sido revelado en la palabra. Manténeos cerca de Cristo. Recordemos que la palabra que Cristo nos ha ordenado predicar a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos es confirmada por el Espíritu Santo. Este es el plan de trabajo de Dios. Cristo es el poder eficaz que confirma la palabra, llevando a los hombres y las mujeres, mediante la conversión 20 a la verdad, a una fe inteligente, y poniéndolos en disposición de hacer cualquier cosa que Él haya ordenado. El instrumento humano, el instrumento visible, ha de predicar la palabra, y el Señor Jesús, el instrumento invisible, mediante su Espíritu Santo, ha de hacer que la palabra sea eficaz y poderosa. Carta 105, 1900. Un retorno a los sermones de antiguo cuño. En el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. Existe el deseo de copiar los procedimientos de otras iglesias, y la sencillez y la humildad casi son desconocidas.
Los ministros jóvenes tratan de hablar en forma original y procuran introducir nuevas ideas y planes en el trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento, y en esta forma llevan mucha gente a la iglesia. Pero cuando pasa la agitación, ¿dónde están los convertidos? No se advierten el arrepentimiento y la confesión del pecado. Se ruega al pecador que crea en Cristo y lo acepte, independientemente de su vida pasada de pecado y rebelión. El corazón no es quebrantado. No hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la roca, Cristo Jesús. Las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran la única forma en que debería realizarse la obra. Arrepentíos, 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 fue el mensaje proclamado por Juan el Bautista en el desierto. El mensaje que Cristo dio a la gente era: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Luke 13:5. Y a los apóstoles se les ordenó predicar en todas partes que los hombres deben arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos de hoy prediquen la antigua doctrina evangélica de la aflicción por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos sermones de antiguo cuño, costumbres fuera de moda, y padres y madres en Israel al estilo antiguo. Hay que trabajar por el pecador, 21 perseveradamente, con fervor, con sabiduría, hasta que éste comprenda que es un transgresor de la ley de Dios, se arrepienta delante de Dios y tenga fe en el Señor Jesucristo, manuscrito tercero. Sin fecha. El frío formalismo y el fanatismo. El formalismo, la sabiduría mundana, la cautela mundana y los planes de acción mundanos, parecerán a muchos como que constituyen el poder mismo de Dios, pero cuando se los acepta se convierten en obstáculos que impiden que llegue al mundo la luz de Dios, dada en forma de amonestaciones, reproches y consejos. Satanás está trabajando con todo su poder engañador, para alejar a los hombres del mensaje del tercer ángel, que ha de proclamarse con gran poder. Si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, a fin de asegurarse una cosecha de almas. Ahora es el momento cuando debemos velar incansablemente. Velad y bloquead el camino a menor avance que Satanás intente hacia vosotros. A un lado y a otro existen peligros contra los cuales hay que precaverse. Habrá personas sin experiencia, recién llegadas a la fe, que necesitarán ser fortalecidas y recibir un ejemplo correcto. Algunos no utilizarán debidamente la doctrina de la justificación por la fe, sino que la presentarán en forma unilateral. Otros tomarán las ideas que no se han presentado correctamente, y llevarán las cosas a un extremo, sin considerar el papel que desempeñan las obras. La fe genuina siempre obra impulsada por el amor. Cuando miráis el Calvario, no lo hacéis para tranquilizar vuestra alma en el incumplimiento de vuestro deber, ni para 22 disponeros a dormir, sino para generar fe en Jesús, una fe que obrará purificando el alma del fango del egoísmo. Cuando nos aferramos a Cristo por la fe, nuestra obra acaba de comenzar. Cada hombre tiene hábitos corrompidos y pecaminosos, que deben ser vencidos mediante una lucha vigorosa. Cada alma tiene que pelear la batalla de la fe. El que es seguidor de Cristo no puede actuar con falta de honradez en los negocios. No puede ser insensible ni carecer de simpatía. No puede hablar con aspereza. No puede estar lleno de ostentación y amor propio. No puede ser dominante ni emplear palabras ásperas, y censurar y condenar. La obra de amor surge de la acción de la fe. La religión de la Biblia significa trabajo constante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mat. 5:16. Obrad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque es Dios el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Debemos buscar celosamente las buenas obras, y debemos mantenerlas cuidadosamente. Y el testigo fiel dice: yo conozco tus obras, Apocalipsis 2:2. Si bien es verdad que nuestras múltiples actividades no nos asegurarán la salvación por sí mismas, también es cierto que la fe que nos une con Cristo estimulará el alma a la actividad. Los que carecen de tiempo para prestar atención a sus propias almas, para examinarse a sí mismos diariamente a fin de ver si están en el amor de Dios, y para colocarse en los conductos por donde fluye la luz, tendrán tiempo para ponerlo a disposición de las sugestiones de Satanás, y dedicarlo a la realización de sus planes. Satanás se deslizará con ayuda de pequeñas cuñas que agrandarán la brecha a medida que penetren. Los artificios engañosos de Satanás serán introducidos en la obra especial de Dios para esta época, manuscrito 16, 1890. 23 ideas falsas acerca de la bendición de Dios.
Muchos dudan y están confundidos. Esto se debe a que no tienen fe en Dios. Para algunos los ejercicios religiosos significan muy poco más que pasar unos momentos agradables. Cuando sus sentimientos se agitan, piensan que han sido abundantemente bendecidos. Algunos suponen que no son bendecidos, a menos que experimenten agitación y excitación. El objetivo que buscan es la intoxicación producida por la excitación, y si no la consiguen, creen que ellos están equivocados o que algún otro está errado. La gente no debería ser enseñada a pensar que la religión de orden emocional, que bordea con el fanatismo, es la única religión pura. La influencia de tal religión induce a esperar que el ministro utilice toda su energía nerviosa en la predicación del Evangelio. Debe hacer salir con abundancia la poderosa corriente del agua viva. Debe producir chorros estimulantes que sean aceptables para el apetito humano. Hay quienes piensan que pueden ser descuidados y desatentos, a menos que se estimulen sus emociones menguantes. Carta 89, 1902. Cuidado con las imitaciones. El enemigo se está preparando para engañar a todo el mundo con su poder capaz de realizar milagros. Simulará personificar a los ángeles de luz y a Jesucristo. Todos los que enseñen la verdad para este tiempo deben predicar la palabra. Los que se aferren a la verdad no abrirán las puertas a Satanás, formulando declaraciones descuidadas con referencia a profecías o a sueños y visiones. En mayor o menor grado se han estado introduciendo falsas manifestaciones, aquí y allá, desde 1844, después del tiempo cuando esperábamos la segunda venida de Cristo, las tendremos cada vez en mayor número. Por lo tanto, como centinelas fieles, 24 debemos estar en guardia. Muchas personas me están enviando cartas concernientes a visiones que han tenido y que creen necesario referir. Quiera el Señor ayudar a sus siervos a ser cuidadosos. Cuando el Señor tiene un canal de luz genuino, siempre se producen muchas falsificaciones. Con seguridad Satanás se introducirá por cualquier puerta que se le abra. Dará mensajes de verdad mezclados con sus propias ideas, calculadas para descarriar a las almas, y para conducir la mente hacia los seres humanos y sus dichos, impidiéndole de este modo afirmarse con decisión en un así dice Jehová. En el trato de Dios con su pueblo, todo se verifica con quietud. Aquellos que confían en Él actúan con calma y sin pretensiones. Habrá creyentes en la Biblia sencillos, fieles y fervorosos, y habrá quienes pondrán por obra la palabra tanto como quienes se conformarán con escucharla. Habrá quienes confiarán en Dios con firmeza, fervor y sensatez. Carta 102, 1894. El ejemplo de Cristo. Que nadie tema incurrir en extremos mientras estudia detenidamente la palabra y humilla el alma a cada paso. Cristo debe morar en él por la fe. Él, su ejemplo, era sereno. Andaba humildemente. Poseía una verdadera dignidad. Tenía paciencia. Si nosotros, los que aceptamos la justificación por la fe, poseemos esos rasgos de carácter, no habrá extremistas. El ejemplo de Cristo está delante de nosotros con el fin de mantener siempre estrechamente relacionados la ley y el Evangelio. No pueden ser separados. Cultívense la calma y la serenidad, y manténganse con perseverancia, porque tal fue el carácter de Cristo. Oímos las expresiones vehementes de los falsos hombres de religión que formulan atrevidas pretensiones, que hablan mucho y en voz alta, diciendo, soy santo y no tengo pecado, cuando en realidad no poseen 25 el mínimo fundamento para su fe. En el autor de toda verdad no vemos bulliciosas afirmaciones de fe ni tremendas contorsiones y ejercicios corporales. Recordad que en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Si Cristo mora por la fe en nuestros corazones, mediante la contemplación de su vida procuraremos ser como Jesús, puros, pacíficos y sin contaminación. Revelaremos a Cristo en nuestro carácter. No solo recibiremos y absorberemos luz sino también la difundiremos. Tendremos un concepto más claro y preciso de lo que Jesús es para nosotros. En nuestras vidas brillarán la simetría, el encanto y la benevolencia que se manifestaron en la vida de Jesucristo. Manuscrito 24, 1890. El deseo de cambiar la experiencia religiosa. En lugar de vivir esperando alguna manifestación especial de agitación emocional, debemos aprovechar sabiamente la oportunidad actual, y hacer lo que es necesario a fin de salvar a las almas. En lugar de agotar nuestras facultades mentales en especulaciones concernientes a los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, y ocultó a los hombres, debemos someternos al control del Espíritu Santo, realizar los deberes del momento e impartir el pan de vida, sin mezcla de opiniones humanas, a las almas que perecen por falta de la verdad. Corremos continuamente el peligro de sobrepasar la sencillez del Evangelio.
Muchos tienen un intenso deseo de asombrar al mundo con algo original que eleve al pueblo a un estado de éxtasis espiritual, y de cambiar su actual experiencia religiosa. Ciertamente existe una gran necesidad de un cambio en la situación actual, porque no se comprende cómo debiera la santidad de la verdad presente. Pero el cambio que necesitamos es aquella transformación del corazón que puede obtenerse únicamente buscando a Dios individualmente 26 para recibir sus bendiciones, rogando para obtener su poder, e implorando fervientemente su gracia para que nuestro carácter sea transformado. Tal es el cambio que necesitamos hoy, y para alcanzar esa experiencia deberíamos ejercitar perseverantemente nuestra energía y manifestar un sincero fervor. The Review and Herald, 22 de marzo de 1892. Que no haya rarezas ni excentricidades. Que no haya rarezas ni excentricidades en la acción de los que proclaman la palabra de verdad, porque tales cosas debilitarán la impresión que debería realizarse mediante la palabra. Debemos precavernos, porque Satanás está decidido, si fuera posible, a mezclar su mala influencia con los servicios religiosos. Que no haya exhibiciones teatrales, porque esto no ayudará a fortalecer la creencia en la palabra de Dios. Más bien distraerá la atención, haciendo que se fije en el instrumento humano. Carta 352, 1908. No se contamine con errores la palabra de Dios. Entre los gritos confusos de mirad, aquí está el Cristo. Mirad, allí está el Cristo. Resonará un testimonio celestial, un mensaje especial de verdad apropiado para este tiempo, el cual ha de ser recibido, creído y obedecido. La eficacia está en la verdad y no en ideas fantásticas. La verdad eterna de la palabra permanecerá libre de todos los errores seductores y de las interpretaciones espiritualistas, libre de imágenes fantásticas y seductoras. La atención del pueblo de Dios será asaltada por falsedades, pero la verdad debe permanecer adornada con su bello ropaje de pureza. La verdad, preciosa por su influencia santificadora y elevadora, no debe ser rebajada al nivel de las cosas comunes y corrientes. Siempre debe permanecer sin ser contaminada por los errores 27 mediante los que Satanás procura engañar, si es posible, a los mismos escogidos. The Review and Herald, 13 de octubre de 1904. Que el pueblo de Dios obre de tal manera que el mundo vea que los adventistas constituyen un pueblo inteligente y reflexivo, cuya fe se basa sobre un fundamento más firme que el que proporciona la locura de la confusión. La gente está hambrienta del pan de vida. No le ofrezcáis una piedra. Manuscrito 101, 1901. 28.2 El fanatismo de los comienzos se repetirá. Eliminando los hitos. Nuestro pueblo necesita comprender cuáles son las razones de nuestra fe y nuestra experiencia pasada. Cuán triste es que tantos de sus miembros coloquen una confianza ilimitada en hombres que presentan teorías que tienden a desarraigar nuestras experiencias del pasado y a eliminar los hitos antiguos. Aquellos que con tanta facilidad pueden ser conducidos por un espíritu falso demuestran que durante algún tiempo han estado siguiendo al capitán equivocado, y lo han hecho por tanto tiempo, que ya no disciernen que se están alejando de la fe o que ya no están edificando sobre un fundamento firme. Necesitamos instar a todos que se coloquen sus lentes espirituales, a que unjan sus ojos para que vean claramente y disciernan los verdaderos pilares de la fe. Entonces sabrán que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. 2 Tim. 2:19. Necesitamos hacer revivir las antiguas evidencias de la fe que una vez fue dada a los santos. Hombres que piensan tener la verdad presentarán toda clase de doctrinas concebibles, fantásticas y engañosas. Algunos están enseñando ahora que en la tierra nueva habrá nacimientos. ¿Es esto verdad presente? ¿Quién ha inspirado a estos hombres para que presenten semejante teoría? ¿Dio 29 Dios tales conceptos a alguno de ellos? No, las cosas que han sido reveladas son para nosotros y nuestros hijos, pero el silencio es elocuencia en lo que atañe a temas no revelados y que no tienen nada que ver con nuestra salvación. No habría que mencionar siquiera esas extrañas ideas, y mucho menos enseñarlas como verdades esenciales. Hemos llegado a un tiempo cuando hay que llamar a las cosas por su verdadero nombre. Tal como lo hicimos en los primeros días, debemos levantarnos ahora, dirigidos por el Espíritu de Dios, para censurar la obra de engaño. Algunos de los sentimientos que ahora se expresan constituyen el comienzo de las ideas más fanáticas que podrían presentarse. Algunos que ocupan cargos importantes en la obra de Dios están impartiendo enseñanzas similares a las que tuvimos que combatir después de 1844. En Nueva Hampshire, en Vermont y en otros lugares, tuvimos que resistir la obra furtiva y engañosa del fanatismo.
Se cometieron pecados de presunción y algunos gratificaron libremente deseos vehementes no santificados, y lo hicieron ocultándose bajo el manto de la santificación. Se abogó por la doctrina del amor libre bajo la apariencia de espiritualidad. Vimos el cumplimiento del pasaje bíblico según el cual en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Tim. 4. 1 de Southern Watchman El Centinela del Sur, 5 de abril de 1904. Las manifestaciones corporales no son necesarias. La verdadera religión no exige grandes manifestaciones corporales, estas no constituyen una evidencia de la presencia del Espíritu de Dios. En 1843 y 1844 tuvimos que combatir esta clase de fanatismo. Algunos hombres decían, tengo el Espíritu de Dios, y se iban a la reunión y rodaban como un aro, y debido a que algunas personas no 30 aceptaban tal cosa como evidencia de la obra del Espíritu Santo, las consideraban como impías. El Señor me envió en medio de ese fanatismo, algunos venían y me preguntaban, ¿por qué no se une a ellos? Les contestaba que tenía otro conductor, uno que es manso y humilde de corazón, uno que no efectuó demostraciones como las que ellos realizaban allí, ni hizo tales alardes. Estas demostraciones no proceden de Cristo sino que son del maligno. Manuscrito 97, 1909. La pretensión de estar sellados y de ser santos. En 1850 mi esposo y yo visitamos Vermont, Canadá, Nueva Hampshire y Maine. Celebramos las reuniones en forma privada. Por ese tiempo resultaba prácticamente imposible tener acceso a los no creyentes. El chasco de 1844 había confundido las mentes de muchos, y no querían escuchar ninguna explicación sobre el tema. Estaban impacientes y eran incrédulos, y muchos parecían rebeldes y se manifestaban decididamente contra su pasada experiencia adventista. Otros no se atrevían a hacer eso y no negaban la forma en que el Señor los había conducido. Estos se alegraban de oír presentar argumentos de la palabra de Dios que armonizaran nuestra posición con la historia profética. Al escuchar una explicación del chasco que había resultado tan amargo para ellos, vieron que en realidad Dios los guiaba, y se alegraron de la verdad. Esto suscitó la más tremenda oposición de parte de los que negaban nuestra experiencia pasada. Pero había un elemento peor aún, al que debíamos hacer frente en la clase de personas que pretendían estar santificadas, que afirmaban que no podían pecar, que estaban selladas, que eran santas y que todas sus impresiones y nociones constituían los pensamientos de Dios. Hubo almas concienzudas que fueron engañadas por la fingida piedad. 31 de estos fanáticos. Satanás había obrado arteramente para conseguir que esas personas engañadas aceptasen el sábado, porque mediante su influencia, ejercida mientras pretendían creer una parte de la verdad, él podía abrumar a la gente con muchos errores. También podía utilizarlos con ventaja para disgustar a los no creyentes, quienes indicaban como adventistas a esas personas inconsecuentes e irrazonables. Esta clase de gente impuso a los creyentes pruebas y cruces de manufactura humana, las cuales Cristo no les había pedido que llevaran. Pretendían sanar a los enfermos y hacer milagros. Tenían un poder satánico y fascinador, y sin embargo eran despóticos, dictatoriales y cruelmente opresivos. El Señor nos utilizó como instrumento para reprobar a esos fanáticos y para abrir los ojos de su pueblo fiel a fin de que viese el verdadero carácter de su obra. El gozo y la paz inundaron los corazones de los que rompieron con este engaño satánico, y glorificaron a Dios al ver su infalible sabiduría manifestada, al poner ante ellos la luz de la verdad y al contrastar sus frutos preciosos con las herejías y los engaños de Satanás. La verdad brilló en contraste con estos engaños como oro puro en medio de la escoria. The Review and Herald, 20 de noviembre de 1883. Desfigurando la santidad de la obra. Se me ha encargado que mantenga siempre delante de nuestro pueblo ministros del Evangelio y todos los que pretenden estar proclamando la luz de la verdad al mundo el peligro de desfigurar la santidad de la obra de Dios, permitiendo que la mente acepte una interpretación vulgar del modo como Dios desea que se realice su obra. Se me ha dado instrucción especial concerniente a la introducción de planes e invenciones humanos en la obra de proclamar al mundo la verdad para este tiempo. 32 Una vez tras otra, se me ha pedido en años pasados que proteste contra los esquemas fantasiosos e ilícitos presentados por diversas personas. Mi mensaje ha sido siempre: predicad la palabra con sencillez y humildad, presentad a la gente la verdad nítida y sin adulterar. No deis acceso a movimientos fanáticos, porque debido a su influencia se producirá confusión.
de las ideas, desánimo y falta de fe entre el pueblo de Dios, cuando quiera que se me ha llamado a enfrentar el fanatismo en sus diversas formas, he recibido instrucción clara, positiva y definida en el sentido de alzar la voz contra su influencia. En el caso de algunas personas, este mal se ha manifestado en la forma de pruebas de factura humana destinadas a obtener conocimiento acerca de la voluntad de Dios. Se me mostró que esto constituía un engaño que se había convertido en una infatuación, y que es contrario a la voluntad del Señor. Si seguimos tales métodos estaremos colaborando con los planes del enemigo. En tiempos pasados algunos creyentes tenían gran fe en el acto de establecer señales mediante las cuales decidir cuál era su deber. Algunos tenían tanta confianza en esas señales que llegaron al punto de intercambiar esposas, introduciendo de este modo el adulterio en la iglesia. Se me ha mostrado que se repetirían los engaños que tuvimos que enfrentar en las primeras experiencias del mensaje, y que tendremos que volver a encontrarlos en los días finales de la obra. En tales circunstancias, se requiere que coloquemos todas nuestras facultades bajo el control de Dios, ejerciéndolas de acuerdo con la luz que Él nos ha proporcionado. Leed los capítulos 4 y 5 de Mateo. Estudiad Mateo 4, 8, 10. También el capítulo 5, 13. Meditad acerca de la obra sagrada que Jesús llevó a cabo. Así es como debemos introducir en nuestro trabajo los principios de la palabra de Dios, Carta 36, 1911. 33. Manteniendo el comportamiento debido después de 1844, se introdujeron fanáticos en las filas de los adventistas. Dios envió mensajes de advertencia para detener el peligro que se insinuaba. Había demasiada familiaridad entre algunos hombres y algunas mujeres. Les presenté la sagrada norma de la verdad que deberíamos alcanzar, y la pureza de comportamiento que deberíamos mantener a fin de recibir la aprobación de Dios y estar sin mancha y arruga. Las solemnísimas amonestaciones de Dios fueron comunicadas a hombres y mujeres cuyos pensamientos corrían por canales impuros mientras pretendían ser especialmente favorecidos por Dios. Pero el mensaje divino fue despreciado y rechazado, ni aún ahora estamos libres de peligro. Cada alma que se empeña en proclamar al mundo el mensaje de amonestación será tentada intensamente a seguir una conducta que niegue su fe. Como obreros, debemos unirnos para desaprobar y condenar cualquier cosa que tienda en lo mínimo a aproximarse al mal en lo que atañe a nuestra asociación con otras personas. Nuestra fe es santa. Nuestra obra consiste en vindicar el honor de la ley de Dios, y su naturaleza no es tal que tienda a degradar los pensamientos o el comportamiento de nadie. Hay muchos que pretenden creer y enseñar la verdad, y que sin embargo mezclan con ella ideas erróneas o fantasiosas de su propio cuño. Pero hay una elevada plataforma sobre la que hemos de ubicarnos. Debemos creer y enseñar la verdad proclamada por Jesús. La santidad de corazón nunca conducirá a ejecutar acciones impuras. Cuando un hombre que pretende estar enseñando la verdad tiende a pasar mucho tiempo en compañía de mujeres jóvenes o aún casadas, cuando coloca su mano sobre ellas con ademán de familiaridad, o conversa con ellas con frecuencia en tono 34 íntimo, tened temor de él, porque los principios puros de la verdad no adornan su alma. Tales personas no son obreros con Jesús. No están en Cristo, y Cristo no mora en ellas. Necesitan una cabal conversión antes de que Dios pueda aceptar su trabajo. La verdad de origen celestial nunca degrada al que la recibe, nunca conduce a la más mínima manifestación de familiaridad indebida. Todo lo contrario, santifica al creyente, refina su gusto, lo eleva y ennoblece y lo coloca en estrecha relación con Jesús. Lo lleva a aceptar el mandamiento del apóstol Pablo que ordena abstenerse hasta de la apariencia del mal, para que no hablen mal de sus buenas obras, de Review and Herald, 10 de noviembre de 1885. 35.3 La doctrina de la carne santificada. Se repetirán las primeras manifestaciones de fanatismo. He recibido instrucciones concernientes a las últimas experiencias 36 de los hermanos de Indiana y a las enseñanzas que han dado a las iglesias. El enemigo ha estado obrando a través de estas prácticas y enseñanzas para descarriar a las almas. Es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la carne santificada. Todos pueden obtener ahora corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida se puede tener carne santificada. El apóstol Pablo declara: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Rom. 7:18. A los que se han esforzado tanto por alcanzar por la fe la así llamada carne santificada, quiero decirles, no podéis obtenerla. Ninguno de vosotros posee ahora carne santificada. Ningún ser humano en la tierra tiene carne santificada. Es una imposibilidad.
Si los que hablan con tanta facilidad acerca de la perfección en la carne, pudiesen ver las cosas en su verdadera luz, rechazarían horrorizados sus ideas presuntuosas. Al exponer la falsedad de sus suposiciones concernientes a la carne santificada, el Señor procura impedir que los hombres y las mujeres atribuyan a sus palabras una significación que conduce a la contaminación del cuerpo, el alma y el espíritu. Permitid que esta doctrina avance un poco más, y llevará a la pretensión de que sus defensores no pueden pecar, puesto que tienen carne santificada, todas sus acciones son santas. ¿Qué puerta se abriría de este modo a la tentación? Las Escrituras nos enseñan que debemos procurar santificar para Dios el cuerpo, el alma y el espíritu. En esta tarea debemos trabajar conjuntamente con Dios. Es posible hacer mucho para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre, y para mejorar las capacidades físicas, mentales y morales. Pueden realizarse cambios notables en el organismo físico obedeciendo las leyes de Dios y no introduciendo en el cuerpo nada que lo contamine. Y si bien es cierto que no podemos reclamar la perfección de la carne, podemos tener la perfección cristiana del alma. Mediante el sacrificio que C-37 hizo por nosotros, los pecados pueden ser perfectamente perdonados. No dependemos de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer por el hombre mediante Cristo. Cuando nos entregamos enteramente a Dios, y creemos con plenitud, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La conciencia puede ser liberada de condenación. Mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque no estamos tratando con imposibilidades. Podemos pedir la santificación. Podemos disfrutar del favor de Dios. No debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Somos aceptos en el amado. Dios muestra a la persona arrepentida y creyente, que Cristo acepta la entrega del alma para moldearla según su propia semejanza. En su vida terrena, Cristo pudo haber realizado revelaciones que eclipsasen y relegasen al olvido todos los descubrimientos humanos. Pudo haber abierto una puerta tras otra hacia las cosas misteriosas, y su resultado hubiese sido muchas revelaciones de las realidades eternas. Pudo haber pronunciado palabras que fuesen como llaves para revelar misterios que habrían cautivado las mentes de generaciones hasta el fin del tiempo. Pero Cristo no abrió las numerosas puertas frente a las cuales la curiosidad humana ha estado llamando para obtener entrada. No extiende delante de los hombres un banquete que sería perjudicial para sus intereses más elevados. Vino para plantar para el hombre, no el árbol del conocimiento, sino el árbol de la vida. Se me ha encomendado que diga a las personas de Indiana que abogan por doctrinas extrañas, que están colocando un molde equivocado a la preciosa e importante obra de Dios. Manténeos dentro de los límites de la Biblia. Tomad las lecciones de Cristo y repetidlas una vez tras otra. Recordad que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia 38 y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sant. 3. 17, 18. Cuando los seres humanos reciban la carne santificada, no permanecerán en la tierra, sino que serán llevados al cielo. Si bien es cierto que el pecado es perdonado en esta vida, sus resultados no son ahora suprimidos por completo. Es en ocasión de su venida cuando Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Fil. 3. 21. Han surgido movimientos fanáticos una vez tras otra a lo largo del progreso de nuestra obra, y cuando se me ha presentado este asunto, he tenido que dar un mensaje similar al que estoy dando ahora a mis hermanos de Indiana. El Señor me ha indicado que este movimiento de Indiana es del mismo carácter que han tenido los movimientos en los años pasados. En vuestras reuniones religiosas ha habido contorsiones físicas similares a las que he presenciado en relación con aquellos movimientos del pasado. En el período del chasco, después del cumplimiento del tiempo en 1844, surgieron diversas formas de fanatismo. Algunos sostenían que ya había ocurrido la resurrección de los muertos. Se me envió a dar un mensaje a aquellos que creían en esto, tal como ahora estoy dando un mensaje a vosotros. Declaraban que habían sido perfeccionados, y que su cuerpo, alma y espíritu eran santos. Realizaban demostraciones similares a las que hacéis vosotros, y confundían sus propias mentes y las mentes de otros con sus suposiciones maravillosas. Sin embargo, esas personas eran nuestros hermanos amados, y anhelábamos ayudarlos. Fui a sus reuniones. Había mucha excitación, con ruidos y confusión.
No era posible captar claramente lo que estaba ocurriendo. Algunos parecían estar en visión y caían al suelo. Otros saltaban, danzaban y gritaban. Declaraban que como tenían la carne purificada, estaban listos para la traslación. Repetían esto una 39 vez tras otra. Di mi testimonio en el nombre del Señor, y presenté su reproche contra estas manifestaciones. Algunos participantes de estos movimientos tomaron conciencia de lo que ocurría, y comprendieron su engaño. Algunos habían sido personas excelentes y honradas, pero pensaban que la carne santificada no podía pecar y así habían caído en la trampa de Satanás. Habían ido tan lejos con sus ideas extremistas, que se habían convertido en un baldón para la preciosa causa de Dios. Se arrepintieron profundamente, y algunos de ellos llegaron a figurar más tarde entre nuestros hombres y mujeres más dignos de confianza. Pero hubo otros que de ahí en adelante anduvieron en aflicción. No nos fue posible hacerles sentir que eran dignos de trabajar para el Maestro, cuya causa preciosa habían deshonrado tanto. Como resultado de movimientos fanáticos tales como los que he descrito, personas que no tenían ninguna responsabilidad en ellos, han perdido la razón, en algunos casos. No pudieron armonizar las escenas de excitación y tumulto con su preciosa experiencia pasada. Fueron presionados desmesuradamente para que aceptaran el mensaje de error. Se les hizo creer que a menos que lo hicieran, se perderían. Y como resultado de todo esto, su mente se desequilibró, y algunos llegaron a ser dementes. Estas cosas arrojan un baldón sobre la causa de la verdad y estorban la proclamación del mensaje final de misericordia para el mundo. La algarabía no es evidencia de santificación. La forma como se han celebrado las reuniones en Indiana, con ruido y confusión, no las recomienda a las mentes concienzudas e inteligentes. Estas demostraciones no contienen nada capaz de convencer al mundo de que poseemos la verdad. El ruido y el alboroto en sí mismos no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación, o del descenso del Espíritu Santo. Vuestras demostraciones extravagantes 40 crean únicamente disgusto en las mentes de los no creyentes. Cuanto menos haya de esta clase de demostraciones, tanto mejor será para los participantes y para el pueblo en general. El fanatismo, una vez que ha comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de apagar como un fuego que se ha posesionado de un edificio. Los que han tenido una conducta extremista y han sustentado este fanatismo, habrían hecho muchísimo mejor en dedicarse a trabajos seculares, porque mediante su conducta inconsecuente están deshonrando al Señor y poniendo en peligro a su pueblo. Surgirán muchos movimientos semejantes en este tiempo, cuando la obra del Señor debería estar en una condición elevada y pura, y no adulterada con supersticiones y fábulas. Debemos estar en guardia a fin de mantener una estrecha comunión con Cristo y para no ser engañados por las artimañas de Satanás. El Señor quiere que sus servicios se caractericen por el orden y la disciplina, y no por la agitación y la confusión. No estamos ahora en condiciones de describir con exactitud las escenas que ocurrirán en nuestro mundo en el futuro, pero sí sabemos que este es un tiempo cuando debemos velar y orar, porque el gran día del Señor está cercano. Satanás está reuniendo sus fuerzas. Necesitamos ser precavidos y permanecer serenos, y contemplar las verdades de la revelación. La agitación no favorece el crecimiento en la gracia que conduce a la verdadera pureza y santificación del espíritu. Dios quiere que nos relacionemos con la verdad sagrada. Solamente esto convencerá a los contradictores. Hay que realizar un trabajo sereno y sensato para convencer a las almas de la condición en que se encuentran, para mostrarles cuál es la formación del carácter que deben efectuar si quieren erigir una hermosa estructura para el Señor. Las mentes que son despertadas al conocimiento de la verdad deben ser 41 instruidas con paciencia para que comprendan correctamente y aprecien en forma debida las verdades de la palabra. Dios exhorta a su pueblo a que ande con sobriedad y con santa compatibilidad con los principios. Deberían tener mucho cuidado de no desfigurar ni deshonrar las santas doctrinas de la verdad mediante actuaciones extrañas, confusión y alboroto. Cuando ocurren estas manifestaciones, los no creyentes son llevados a pensar que los adventistas del séptimo día constituyen un conjunto de fanáticos. Así se crea una situación de prejuicio que impide que las almas reciban el mensaje para este tiempo. Cuando los creyentes proclaman la verdad como está ejemplificada en Jesús, manifiestan una calma santa y serena, y no una tormenta de confusión. General Conference Boletín de la Asociación General, abril 23 de 1901. Culto con ruido desconcertante. Es imposible estimar en demasía la obra que el Señor quiera llevar a cabo mediante los que se consideran vasos o instrumentos suyos, para poner en acción sus pensamientos y propósitos.
Esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. El juicio de algunos seres racionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas. Y a esto consideran como la actuación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás para ocultar sus ingeniosos métodos destinados a tornar ineficaz la pura, sincera, elevadora, ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo. Es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música, que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado 42 se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. El ruido desconcertante aturde los sentidos y desnaturaliza aquello que, si se condujera en la forma de vida, constituiría una bendición. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a esto se lo denomina la obra del Espíritu Santo. Cuando termina la serie de reuniones de reavivamiento, el bien que debería haberse hecho y que podría haberse efectuado mediante la presentación de la verdad sagrada, no llega a verificarse. Los que participan en el supuesto reavivamiento reciben impresiones que los dejan a la deriva. Son incapaces de decir que creían anteriormente concerniente a los principios bíblicos. No debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia vino después de cumplida la fecha de 1844. Ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban era el poder de Dios. Se repetirá la historia del pasado, no resumiré toda la historia, porque es demasiado penosa. Pero en enero pasado el Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos, y que se repetiría la historia pasada. Me sentí muy angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas sensibles. Debía decir, además, que el enemigo estaba tratando de disponer las cosas de tal modo que las reuniones de reavivamiento, que han sido el medio de presentar la verdad del tercer ángel ante las multitudes, lleguen a perder su fuerza y su influencia. 43. El mensaje del tercer ángel debe darse en forma directa. Debe mantenerse libre hasta de la menor parte de las invenciones vulgares y miserables representadas por las teorías de los hombres, preparadas por el padre de toda mentira, y disfrazadas como estaba la serpiente de brillantes colores utilizada por Satanás como medio de engañar a nuestros primeros padres. Así es como Satanás procura colocar su impronta sobre la obra que Dios desea que permanezca con toda pureza. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado. Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. El diablo hace que tenga el mismo efecto que la mordedura ponzoñosa de la serpiente. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa, debido a la forma como es dirigida. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra y los testimonios, a que lea y considere, y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Pero la comezón que experimentan ciertas personas por originar alguna cosa nueva, determina el surgimiento de doctrinas extrañas, y destruye en gran medida la influencia de aquellos que podrían ser un poder para realizar el bien, si mantuvieran firme su confianza en la verdad que el Señor les ha dado. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. 2. 1, 3. 44. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. 3. 12, 14. Hermanos,
Askel, debemos colocarnos todas las piezas de la armadura, y después de haber hecho nuestra parte, debemos permanecer firmes. Se nos ha designado como defensores del Evangelio, y debemos formar parte del gran ejército que Dios tiene para la lucha agresiva. Los fieles embajadores del Señor deben presentar la verdad en forma bien definida. Gran parte de lo que hoy es llamado verdades probatorias constituye nada más que disparates que conducen a ofrecer resistencia al Espíritu Santo, una presentación defectuosa del Espíritu Santo. Se está hablando mucho acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y algunas personas han interpretado esto en forma tal que ha resultado perjudicial para la Iglesia. La vida eterna consiste en recibir los principios vivientes de las Sagradas Escrituras y en hacer la voluntad de Dios. Esto es comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. A los que hacen esto les son reveladas la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, porque la palabra es verdad, espíritu y vida. Todos los que creen en Jesucristo como su Salvador personal tienen el privilegio de alimentarse de la palabra de Dios. La influencia del Espíritu Santo convierte a esa palabra, la Biblia, en una verdad inmortal, que proporciona fibra y músculo espirituales a quien investiga con espíritu de oración. Cristo declaró: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Los que cavan 45 debajo de la superficie encuentran las gemas de la verdad que están ocultas. El Espíritu Santo acompaña al investigador fervoroso. Su inspiración fulgura sobre la palabra, estampa la verdad sobre la mente y le da una importancia renovada y actual. El investigador se siente invadido por una sensación de paz y de gozo que nunca había experimentado. Comprende como nunca antes el inmenso valor de la verdad. Una nueva luz celestial brilla sobre la palabra, y la ilumina como si cada letra estuviera matizada con oro. Dios mismo ha hablado a la mente y el corazón, y ha hecho que la palabra sea espíritu y vida. Cada verdadero investigador de la palabra eleva a Dios su corazón e implora la ayuda del Espíritu. Y pronto descubre aquello que lo lleva por encima de todas las declaraciones ficticias de quien se considera maestro, cuyas teorías débiles y vacilantes no están respaldadas por la palabra del Dios viviente. Esas teorías fueron inventadas por hombres que no habían aprendido la gran lección, que el Espíritu de Dios y la vida están en su palabra. Si hubieran recibido de corazón los principios eternos contenidos en la palabra de Dios, verían cuán insustanciales e inexpresivos son todos los esfuerzos realizados para obtener algo nuevo a fin de crear sensación. Necesitan aprender los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Después de eso podrán poseer la palabra de vida para el pueblo, que pronto distinguirá la paja del trigo, porque así lo prometió Jesús a sus discípulos. Carta 132, 1900. 46. 4 advertencias contra las pretensiones engañosas de contar con la dirección del Espíritu. La obra de Dios se caracteriza por la serenidad y la dignidad. Hace 2 semanas, mientras escribía, mi hijo W.C. White entró en mi habitación y declaró que había 2 personas que deseaban hablar conmigo. Bajé las escaleras hasta la sala de 47 recibo, y ahí encontré a un hombre y a su esposa que afirmaban obedecer la palabra de Dios y creer en los testimonios. Habían tenido una experiencia inusitada durante los 2 o 3 años pasados. Parecían ser gente sincera. Escuché mientras referían algunas de sus experiencias, y luego les dije algo acerca de la obra que tuvimos que hacer para enfrentar y oponernos al fanatismo poco después de transcurrida la fecha cuando esperábamos ver a nuestro Señor. Durante esos días difíciles algunos de nuestros creyentes más preciados fueron conducidos al fanatismo. Luego les dije que antes del fin veríamos extrañas manifestaciones protagonizadas por aquellos que profesaban ser dirigidos por el Espíritu Santo. Algunos considerarán como algo de mucha importancia estas manifestaciones peculiares, que no proceden de Dios, pero que están calculadas para apartar las mentes de muchos de la enseñanza de la palabra. En esta etapa de nuestra historia debemos tener mucho cuidado de precavernos contra todo lo que sepa a fanatismo y desorden. Debemos precavernos contra todas las manifestaciones peculiares que podrían excitar la mente de los no creyentes, y conducirlos a pensar que como pueblo nos dejamos guiar por el impulso y nos complacemos en el ruido y la confusión acompañados de conductas extravagantes. En los últimos días, el enemigo de la verdad presente producirá manifestaciones que no están en armonía con la dirección del Espíritu, sino que tienen el propósito de descarriar a aquellos que están listos a aceptar cualquier cosa nueva y extraña.
Dije a este hermano y a su esposa que la experiencia que yo había tenido en mi juventud, poco después de transcurrida la fecha de 1844, me había conducido a ser sumamente precavida en la aceptación de cualquier cosa parecida a lo que en aquel tiempo enfrentamos y reprochamos en el nombre del Señor. No podría infligirse un daño mayor a la obra de Dios en 48 esta época que el que le causaríamos si permitiésemos que se introdujera en nuestras iglesias un espíritu de fanatismo acompañado por conductas extrañas, que se considerarían equivocadamente como la obra del Espíritu de Dios. A medida que este hermano y su esposa referían sus experiencias, que ellos pretendían haber tenido como resultado de haber recibido el Espíritu Santo con poder apostólico, tuve la impresión de que se trataba de una copia de aquello a lo cual habíamos tenido que hacer frente y corregir en nuestros primeros días de existencia. Hacia el final de nuestra entrevista, el hermano Él le propuso que oráramos juntos, pensando que posiblemente durante la oración su esposa experimentaría aquello que me habían descrito, y que entonces yo estaría en condiciones de discernir si eso procedía del Señor o no. No pude consentir en ello, porque se me ha indicado que cuando una persona ofrece exhibir tales manifestaciones peculiares, eso constituye una clara evidencia de que no se trata de la obra de Dios. No debemos permitir que estos incidentes nos desanimen. De tiempo en tiempo nos veremos frente a casos tales. No demos lugar a ejercitaciones extrañas que ciertamente alejan la mente de la dirección profunda del Espíritu Santo. La obra de Dios se ha caracterizado siempre por la serenidad y la dignidad. No podemos permitirnos aprobar ninguna cosa que produzca confusión ni debilite nuestro fervor con respecto a la gran obra que Dios nos ha encomendado realizar en el mundo, a fin de prepararlo para la segunda venida de Cristo. Carta 338, 1908. Declaraciones hechas por la señora de White en la entrevista. Os estoy refiriendo estas experiencias a fin de que tengáis conocimiento de aquello por lo que hemos pasado. Algunos fanáticos, después de 1844, danzaban de un lado para otro y cantaban: Gloria, 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 gloria. A 49 veces yo permanecía sentada hasta que ellos hubiesen terminado, y luego me levantaba y decía: no es esta la forma en que el Señor trabaja. No causa impresiones en el ánimo de este modo. Debemos dirigir la mente de la gente hacia la palabra como el fundamento de nuestra fe. En aquel tiempo yo era tan solo una niña, y sin embargo tuve que presentar repetidas expresiones de censura contra esas manifestaciones extrañas. Y desde entonces he procurado ser sumamente cuidadosa para evitar que alguna experiencia de esta suerte vuelva a acontecer a nuestro pueblo. Cualquier manifestación de fanatismo aparta la mente de la evidencia de la verdad, la palabra misma. Vosotros podéis tener una conducta consecuente, pero podría ser que aquellas personas que fuesen influidas por vosotros tuvieran una conducta muy inconsecuente, y, como resultado, muy pronto tendríamos nuestras manos llenas con algo que haría casi imposible dar a los no creyentes la impresión correcta de nuestro mensaje y de nuestra obra. Debemos ir al encuentro de la gente con la sólida palabra de Dios, y cuando la reciban, entonces el Espíritu Santo podrá venir. Pero siempre viene, según he dicho antes, en una forma que resulta aceptable para el juicio de la gente. En lo que decimos, en lo que cantamos, y en todos nuestros ejercicios espirituales, debemos revelar esa serenidad, esa dignidad y ese temor santificado que son característicos de cada verdadero hijo de Dios. Existe el peligro constante de ir en pos de algo que llega a nuestro medio y que nosotros consideramos como la actuación del Espíritu Santo, pero que en realidad es el fruto del espíritu de fanatismo. Mientras permitamos que el enemigo de la verdad nos conduzca por el camino equivocado, no podremos esperar alcanzar con el mensaje del tercer ángel a los que son sinceros de corazón. Debemos ser santificados mediante la obediencia a la verdad. Temo todo lo que tienda a apartar la mente de la sólida evidencia de la verdad 50 como está revelada en la palabra de Dios. Temo eso. Repito que lo temo. Debemos colocar nuestras mentes dentro de los límites de la razón, para que el enemigo no se introduzca y trastorne el orden de las cosas. Hay personas de temperamento excitable que fácilmente son conducidas al fanatismo, y si permitiésemos que en nuestras iglesias se introdujera alguna cosa que indujese a error a tales personas, pronto veríamos esos errores desarrollarse en toda su extensión, y entonces, debido a la conducta de esos elementos desordenados, toda la organización adventista quedaría manchada por un baldón. Volverá a surgir el fanatismo. He estado estudiando la manera de publicar otra vez algunas de estas experiencias, de modo que un mayor número de nuestros hermanos pueda recibir la información necesaria, porque sé desde hace mucho tiempo que el fanatismo volverá a manifestarse en diferentes formas.
Debemos fortalecer nuestra posición estudiando intensamente la palabra, y evitando todas las rarezas y los ejercicios extraños que con mucha rapidez algunas personas aceptarán y practicarán. Si permitiésemos que la confusión se introdujera en nuestras filas, no podríamos afirmar nuestra obra en la forma de vida. Durante los años del ministerio de Cristo en la tierra, mujeres piadosas ayudaron en la obra que el Salvador y sus discípulos llevaban a cabo. Si los que se oponían a esta obra hubieran podido encontrar alguna cosa anormal en la conducta de esas mujeres, eso habría hecho terminar la obra de inmediato. Pero mientras las mujeres trabajaban con Cristo y los apóstoles, toda la obra se llevaba a cabo en un plano tan elevado, que se situaba por encima de toda sospecha. No fue posible encontrar ninguna ocasión para acusarlos. Las mentes de todos eran dirigidas hacia las Escrituras y no a los individuos. Se proclamaba la verdad inteligentemente y en forma tan sencilla que todos podían comprenderla. 51. Siento mucho temor de que se introduzca entre nuestro pueblo cualquier cosa de naturaleza fanática. Hay muchísimos que deben ser santificados, pero deben serlo mediante la obediencia al mensaje de verdad. No podemos permitir que elementos excitables que se encuentran entre nosotros se manifiesten en una forma que destruiría nuestra influencia sobre aquellos a quienes deseamos alcanzar con la verdad. Nos llevó años superar la impresión desfavorable que los no creyentes obtuvieron de los adventistas cuando se enteraron de las actuaciones extrañas e impías de elementos fanáticos que había entre nosotros durante los primeros años de nuestra existencia como pueblo separado. Manuscrito 115, 1908. Consejó a este hermano y a su esposa. Estimados no. Y na. L. Recientemente, en visiones de la noche, se me revelaron algunas cosas que debo comunicaros. Se me mostró que estáis cometiendo algunos errores lamentables. En vuestro estudio de las Escrituras y de los testimonios habéis llegado a conclusiones falsas. La obra del Señor puede ser muy mal entendida si continuáis actuando como lo habéis hecho hasta ahora. Interpretáis equivocadamente la palabra de Dios y los testimonios impresos, y luego tratáis de llevar a cabo una obra extraña de acuerdo con vuestra concepción de su significado. Hasta habéis supuesto que se os ha concedido poder para echar fuera demonios. Mediante vuestra influencia sobre las mentes, los hombres y las mujeres son conducidos a creer que están poseídos por los demonios y que el Señor os ha designado como instrumentos suyos para echar fuera esos malos espíritus. Su esposa, mediante sus discursos, su canto y sus extrañas exhibiciones que no están de acuerdo con la obra genuina del Espíritu Santo, está ayudando a introducir una clase de fanatismo 52 que podría causar gran perjuicio a la causa de Dios, si se le diera lugar en nuestras iglesias. Hermano mío y hermana mía, tengo un mensaje para vosotros. Estáis partiendo en vuestra obra de una suposición falsa. Hay mucho de vuestro propio yo entretejido en vuestras exhibiciones. Satanás se introducirá con poder encantador a través de estas exhibiciones. Ya es tiempo de que os detengáis. Si Dios os hubiese dado un mensaje especial para su pueblo, andaríais y trabajaríais con toda humildad, no como si estuvieseis en el escenario de un teatro, sino con la mansedumbre de un seguidor del humilde Jesús de Nazaret. Así ejerceríais una influencia muy diferente de la que habéis estado ejerciendo. El deseo sincero de hacer el bien a los demás conducirá al obrero cristiano a deponer todo pensamiento que tienda a colocar dentro del mensaje de la verdad presente cualquier enseñanza extraña que conduzca a los seres humanos hacia el fanatismo. En este período de la historia del mundo debemos ejercer el mayor cuidado posible en este sentido. Algunos aspectos de la experiencia por la que estáis pasando ponen en peligro no solo vuestras propias almas, sino también las almas de muchas otras personas, porque recurrís a las preciosas palabras de Cristo según están registradas en las Escrituras, y a los testimonios, para que respondan de la autenticidad de vuestro mensaje. Os habéis engañado al suponer que la preciosa palabra, que es verdad absoluta, y los testimonios que el Señor ha dado a su pueblo, constituyen vuestra autoridad. Estáis motivados por impulsos equivocados, y os estáis animando a vosotros mismos con declaraciones que descarrían. Intentáis hacer que la verdad de Dios respalde sentimientos falsos y acciones incorrectas, que son inconsecuentes y fanáticos. Esto hace 10 veces, sí, y hasta 20 veces más difícil la obra de la Iglesia, que consiste en familiarizar a las gentes con las verdades del mensaje del tercer ángel. Carta 358 a 1908. 53. Un mensaje para las iglesias de California. A nuestros hermanos de California. Anoche se me dio instrucción para nuestro pueblo. Me parecía estar en una reunión donde se representaba la obra extraña del hermano L y de su esposa. Se me dijo que era una obra similar a la que se había llevado a cabo en
en el estado de Maine, y en varios otros lugares después del cumplimiento de la fecha de 1844. Se me pidió que hablara decididamente contra esa actividad fanática. Se me mostró que no era el Espíritu del Señor el que inspiraba al hermano y a la hermana L, sino el mismo espíritu de fanatismo que siempre intenta penetrar en la iglesia remanente. Están errados en la forma como aplican las escrituras a sus prácticas peculiares. El hecho de declarar a las personas poseídas por el demonio, y luego orar con ellas y pretender exorcizar los malos espíritus, constituye un fanatismo que hará caer en el descrédito a cualquier iglesia que apruebe tal obra. Se me dijo que no debemos estimular tales demostraciones, sino que deberíamos proteger al pueblo mediante resueltas expresiones de censura contra aquello que podría manchar el nombre de adventistas del séptimo día, y destruir la confianza del pueblo en el mensaje de verdad que debe presentar al mundo. El Señor ha realizado una gran obra en favor de su pueblo al colocarlo en un terreno ventajoso. La Iglesia tiene el deber de mantener viva su influencia. Las siguientes palabras tienen un contenido valioso. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Las palabras de la inspiración, cuidadosamente estudiadas y obedecidas con oración, servirán para poner a todos plenamente en el camino de las buenas obras. Como denominación necesitamos volvernos con más persistencia 54 hacia Dios en busca de su dirección. Vivimos en una época impía. Los peligros de los últimos días se ciernen sobre nosotros. Debido a que la iniquidad abunda, Satanás se propone introducir toda clase de teorías engañosas entre aquellos que han procurado andar humildemente con Dios, y que desconfían de sí mismos. Deben ir, personas llenas de confianza propia y fanáticas, al encuentro de estas almas humildes para asegurarles que están poseídas por los malos espíritus, y después de orar con ellas, afirmar que el demonio ha sido expulsado. Estas no son las manifestaciones del Espíritu de Dios, sino de otro espíritu. Exhorto a cada iglesia a tener cuidado de no dejarse conducir a un punto donde piensen mal de aquellos que, debido a su desconfianza de sí mismos, teman no tener el Espíritu Santo. Hay quienes han seguido su propio modo de obrar en vez de hacer la voluntad de Dios. No han reconocido la luz que Dios les ha dado benévolamente, y debido a esto han perdido la facultad de distinguir entre las tinieblas y la luz. Numerosas personas han oído mucho con respecto a la senda que debían seguir, pero ignoran lo que Dios requiere de ellas. Su luz no brilla en términos de obras que revelan los principios de la verdad y la santidad. Es esta clase de personas la que en el tiempo de prueba aceptará falsedades y teorías erróneas como si fueran la verdad de Dios. El pueblo de Dios ha recibido luz abundante. Que nuestra grey despierte y avance hacia la perfección. Estaréis expuestos a los errores de los instrumentos satánicos. Sobrevendrán tremendas olas de fanatismo. Pero Dios librará al pueblo que busque fervientemente al Señor y se consagre a su servicio. Pacific Union Recorder, informador de la Unión del Pacífico, 31 de diciembre de 1908. 55.5 Los milagros no son una prueba del favor de Dios. No busquéis manifestaciones milagrosas. Que nadie tenga la idea de que ciertas providencias especiales o manifestaciones milagrosas constituyen una prueba de la autenticidad de su obra o de las ideas que propone. Si mantenemos estas cosas delante de la gente, producirán un efecto perjudicial y suscitarán emociones malsanas. La obra genuina del Espíritu Santo en los corazones humanos se ha prometido para proporcionar eficiencia mediante la palabra. Cristo declaró que la palabra es espíritu y es vida. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. 2:14. Satanás obrará en forma sutilísima para introducir invenciones humanas revestidas con ropajes angélicos. Pero la luz de la palabra brilla en medio de las tinieblas morales, y la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad, y hay que buscarla como un tesoro escondido. No se darán inspiraciones maravillosas aparte de la palabra, ni aquellas tomarán el lugar de esta. Aferraos a la palabra, y recibid la palabra injertada, la cual hará a los hombres sabios para la salvación. Este es el significado de las palabras de Cristo concernientes a comer su carne y beber su sangre. Y él dice, y esta es la vida eterna, que 56 te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Encontraremos falsas pretensiones, surgirán falsos profetas, habrá sueños y visiones falsos, pero predicad la palabra y no os dejéis alejar de la voz de Dios manifestada mediante su palabra. No permitáis que nada distraiga a los pensamientos. Se representará y se presentará lo maravilloso y lo admirable.
Mediante engaños satánicos y milagros maravillosos, se procurará forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos. Cuidado con todo esto. Cristo ha dado la advertencia para que nadie tenga que aceptar la falsedad como si fuera verdad. El único conducto mediante el que opera el Espíritu es el de la verdad. Nuestra fe y esperanza están fundadas, no en sentimientos, sino en Dios. Carta 12, 1894. Cuando el obrador de milagros desconoce la ley de Dios. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. ¿Es esto digno de admiración, cuando detrás está el gran engañador, el obrador de milagros que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres? Tampoco podemos confiar en las impresiones. La voz o el espíritu que diga a los hombres, no estás obligado a obedecer la ley de Dios. Eres santo y no tienes pecados, mientras esa persona está pisoteando la ley divina, no es la voz de Jesús. Porque él declara, yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Juan 15, 10. Y Juan testifica, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan 2, 4. Entonces, ¿cómo pueden considerarse estas manifestaciones de gran poder y estas admirables impresiones, excepto 57 sobre la base de que son dadas mediante la influencia de ese espíritu obrador de milagros que ha salido para engañar a todo el mundo e infatuar a la gente con poderosos engaños, para que crean mentiras? Él se complace cuando las gentes pretenden poseer gran poder espiritual, y al mismo tiempo se desentienden de la ley de Dios, porque mediante su desobediencia descarrían a otros, y él puede utilizarlas como instrumentos eficaces en su obra, Signs of the Times, 21 de julio de 1887. Nadie necesita ser engañado. Cada uno de nosotros será tentado intensamente. Nuestra fe será sometida a prueba hasta un grado máximo. Debemos tener una conexión viva con Dios. Debemos ser participantes de la naturaleza divina. Entonces no seremos engañados por las invenciones del enemigo, y escaparemos de la corrupción reinante en el mundo a causa de la concupiscencia. Necesitamos estar anclados en Cristo, arraigados y fundados en la fe. Satanás obra mediante sus instrumentos. Elige a los que no han estado bebiendo en las aguas vivas, cuyas almas están sedientas de algo nuevo y original, y que siempre están listos a beber en cualquier fuente que se les ofrezca. Se oirán voces que digan, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, pero no debemos creerlas. Tenemos evidencias innegables de la voz del pastor verdadero, y él nos está llamando para que le sigamos. Nos dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Conduce a sus ovejas por la senda de la obediencia humilde a la ley de Dios, pero nunca las insta a transgredirla. La voz de un extraño es la voz del que no respeta ni obedece la ley de Dios santa, justa y buena. Muchos tienen gran pretensión de santidad, y se jactan de las maravillas que realizan sanando a los enfermos, pero al mismo tiempo no toman en consideración esta gran norma de la justicia. Pero mediante el poder de quien se realizan esas curaciones, 58 están los ojos de unos y otros abiertos a su transgresión de la ley, y asumen la posición de hijos humildes, obedientes, y listos a obedecer todos los requerimientos de Dios. Juan dice acerca de los hijos profesos de Dios, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. 1 Juan 2, 4, nadie necesita ser engañado. La ley de Dios es tan sagrada como su trono, y mediante ella será juzgado todo hombre que nace en el mundo. No existe otra norma para probar el carácter. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora bien, se decidirá el caso de acuerdo con la palabra de Dios, o se dará crédito a las pretensiones humanas. Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Si aquellos por medio de quienes se realizan curaciones están dispuestos en vista de estas manifestaciones a excusar su descuido de la ley de Dios, y prosiguen desobedeciendo, aunque tengan poder en todo sentido, tal cosa no significa que posean el gran poder de Dios. Por el contrario, es el poder obrador de milagros del gran engañador. Es un transgresor de la ley moral, y utiliza toda invención posible para enceguecer a los hombres en cuanto a su verdadero carácter. Se nos ha advertido que en los últimos días obrará con señales y maravillas mentirosas. Y continuará esas maravillas hasta que termine el tiempo de gracia, a fin de poder señalarlas como evidencias de que es un ángel de luz y no de las tinieblas. Hermanos, debemos precavernos contra la pretendida santidad que permite la transgresión de la ley de Dios.
Los que pisotean esa ley no pueden estar santificados, ni los que se juzgan mediante una norma de su propia invención. The Review and Herald, 17 de noviembre de 1885. Abarcarán todo el mundo. Estamos entrando directamente en el tiempo cuando Satanás ha de trabajar con toda clase de influencias subyugadoras. 59 Y los que ahora se dejen entrampar por ellas, o les presten la menor atención, se expondrán a ser arrastrados inmediatamente a desempeñar una parte con el diablo. Los ángeles malignos están trabajando todo el tiempo sobre los corazones de los seres humanos. Satanás está trabajando con todos aquellos que no están bajo el dominio del Espíritu de Dios. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Realizará milagros, y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. Ahora tan solo está comenzando. Quiero deciros otra cosa. Los vasos de la ira de Dios están llenos y ya caen las primeras gotas que se desbordan. ¿Por qué no lo advertimos? Se debe a que la luz de la verdad no hace efecto en el corazón. El Espíritu de Dios está siendo retirado del mundo. Oís hablar de calamidades que ocurren en la tierra y en el mar, y éstas aumentan constantemente. ¿Qué ocurre? El Espíritu de Dios está siendo retirado de aquellos que tienen en sus manos las vidas humanas, y Satanás se apresura a controlarlos, porque ellos se entregan a su dominio. Los que profesan ser hijos de Dios no se colocan bajo la dirección de los ángeles celestiales, y como Satanás es un destructor, obra mediante esos hombres y ellos cometen errores. Con frecuencia se embriagan y debido a la intemperancia, muchas veces traen sobre nosotros estas terribles calamidades. Y considerad las tormentas y las tempestades. Satanás está obrando en la atmósfera, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, de nuestra vida actual y eterna. Y por encontrarnos en la posición en que estamos, necesitamos estar bien despiertos, plenamente consagrados, completamente convertidos y cabalmente dedicados a Dios. Pero al parecer permanecemos inactivos como si estuviésemos paralizados. Dios del cielo, despiértanos. Manuscrito 1, 1890. 60 Los milagros no constituyen una prueba. Los que trabajan actualmente en la obra de Dios tendrán que hacer frente a pruebas tales como las que Pablo soportó en su obra. Satanás procurará apartar de su fe a los conversos utilizando los mismos métodos engañosos y jactanciosos. Introducirá teorías que no será prudente analizar. Satanás es un obrero astuto, e introducirá engaños sutiles a fin de oscurecer y confundir la mente y desarraigar las doctrinas de la salvación. Aquellos que no acepten la palabra de Dios literalmente, caerán en esa trampa. Hoy necesitamos proclamar la verdad con santa intrepidez. La siguiente declaración dada a la iglesia primitiva por el mensajero del Señor, debe ser escuchada por su pueblo en la actualidad. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gal. 1:8. Quien haga de la operación de milagros la prueba de su fe, encontrará que Satanás puede, mediante una variedad de engaños, realizar maravillas que pasarán por milagros genuinos. Esto mismo fue lo que pretendió introducir como elemento de prueba en el momento cuando los israelitas iban a ser librados de Egipto, manuscrito 43, 1907. Milagros maravillosos que engañarán. No dejéis que transcurran los días ni que se pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor de todo corazón, y con toda la mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor, podemos encontrarnos entre aquellos que verán realizarse milagros por el poder de Satanás en estos últimos días, y que creerán en ellos. Muchas cosas extrañas pasarán por milagros maravillosos, pero deberían considerarse como engaños inventados por el padre de la mentira, carta 136, 1906. 61 Cómo trabajan Satanás y sus agentes. Se me ha indicado que diga que en el futuro será necesaria una gran vigilancia. No debe existir la torpeza espiritual en el pueblo de Dios. Los espíritus del mal procuran activamente controlar las mentes humanas. Los hombres están siendo reunidos en atados, listos para ser consumidos por los fuegos de los últimos días. Aquellos que descartan a Cristo y su justicia, aceptarán los engaños que están inundando al mundo. Los cristianos deben ser sobrios y vigilantes, y resistir firmemente a su adversario el diablo, quien anda como león rugiente en busca de alguien a quien devorar. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Enfermarán a las gentes arrojando sobre ellas sus ensalmos, y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente.
Satanás ha hecho esto vez tras vez, carta 259, 1903. No necesitamos ser engañados. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros. Hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz, porque no han logrado una unidad con Cristo, carta 57, 1904. Elena G. de White no realiza milagros. Algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha encomendado porque, según dicen, la señora E. G. de White no realiza milagros. Pero aquellos que esperan que ocurran milagros como una señal de dirección divina están en grave peligro de ser engañados. En la palabra se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente realizarán milagros, aún 62 hasta el punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Mediante milagros mentirosos Satanás engañará, si es posible, hasta a los mismos escogidos. Multitudes me han escuchado hablar y han leído mis escritos, pero nadie me ha oído decir que realizo milagros. Algunas veces me han invitado a orar por los enfermos, y se ha cumplido la palabra de Dios. Se cita Sant. 5, 14, 15. Cristo es el gran realizador de milagros. A él sea tributada toda la gloria, carta 410, 1907. Porque los milagros son menos importantes hoy. La forma como Cristo obró consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma, porque Satanás ejercerá su poder realizando milagros. Los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros, porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Por esta razón el Señor ha designado un método mediante el cual su pueblo debe llevar a cabo la obra del sanamiento físico, combinándolo con la enseñanza de la palabra. Deben establecerse sanatorios, y con estas instituciones deben relacionarse obreros capaces de llevar a cabo una obra médica misionera genuina. Así se rodeará con una influencia protectora a aquellos que acudan a los sanatorios en busca de tratamiento. Esta es la provisión que el Señor ha hecho, por la cual la obra misionera médica de carácter evangélico ha de realizarse para favorecer a muchas almas, carta 53, 1904. Milagros en el conflicto final. Es imposible dar una idea de la experiencia del pueblo de Dios que vivirá en la tierra cuando se unan las calamidades pasadas y la gloria celestial. Andarán en la luz que dimanará del trono de Dios. Mediante los ángeles habrá una constante 63 comunicación entre el cielo y la tierra. Y Satanás, rodeado por los ángeles malignos, pretenderá ser Dios y obrará milagros de toda clase para engañar, si fuere posible, aún a los mismos escogidos. El pueblo de Dios no debe afirmar su seguridad en la realización de milagros, porque Satanás falsificaría cualquier milagro que se realizara. El pueblo de Dios que será probado encontrará su poder en la señal pronunciada en Éxodo 31, 12, 18. Deberá afirmarse en la palabra viviente. Escrito está. Este es el único fundamento sobre el cual puede permanecer seguro. Aquellos que hayan roto su pacto con Dios, en aquel día estarán sin esperanza y sin Dios en el mundo. Los adoradores de Dios se caracterizarán especialmente por su respeto al cuarto mandamiento, puesto que esta es la señal de su poder creador y el testimonio de su derecho a la reverencia y al homenaje de los seres humanos. Los impíos se caracterizarán por sus esfuerzos por derribar el monumento del Creador, y por exaltar la institución de Roma. Toda la cristiandad se dividirá en dos grandes clases: los que guardarán los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y los que adorarán a la bestia y a su imagen y recibirán su marca. Aunque la Iglesia y el Estado unirán su poder para compeler a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos a Apocalipsis 13, 16, a recibir la marca de la bestia. Sin embargo, el pueblo de Dios no la recibirá. El profeta de Patmos contempló a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Apocalipsis 15, 2, y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. Tremendas pruebas aguardan al pueblo de Dios. El espíritu de la guerra está conmoviendo a las naciones de un cabo al otro del mundo. Pero el pueblo de Dios permanecerá incólume en medio del tiempo de angustia que está por venir. Un tiempo de angustia sin parangón en el mundo.
Satanás y sus ángeles no pueden destruirlo, porque está protegido por ángeles de poder superior. Carta 119, 1904. 64.6 Nuestra seguridad contra los engaños. La sinceridad sola nos salvará. La fe en una mentira no ejercerá una influencia santificadora sobre la vida o el carácter. Ningún error puede ser verdad, ni puede ser convertido en verdad mediante su repetición, o teniendo fe en él. La sinceridad nunca salvará a un alma de las consecuencias de creer en un error. Sin sinceridad no puede haber verdadera religión, pero la sinceridad manifestada en relación con una religión falsa nunca salvará a una persona. Puedo actuar con perfecta sinceridad al seguir un camino equivocado, pero eso no lo convertirá en un camino correcto, ni me llevará al lugar donde quiero ir. El Señor no quiere que tengamos una credulidad ciega, y que a eso llamemos una fe que santifica. La verdad es el principio que santifica, y por lo tanto a nosotros nos corresponde saber cuál es la verdad. Debemos comparar las cosas espirituales con lo que es espiritual. Debemos probar todas las cosas y retener únicamente lo que es bueno, aquello que tiene las credenciales divinas, que pone delante de nosotros los verdaderos motivos y principios que deberían promover nuestras acciones. Carta 12, 1890, una transformación evidente del carácter. Mientras las personas se conformen con una teoría de la verdad, y mientras carezcan de la influencia diaria del Espíritu 65 de Dios sobre el corazón, la cual se manifiesta en una transformación evidente del carácter, se estarán privando de los requisitos que los capacitarían para una mayor eficacia en la obra del Maestro. Los que carecen del Espíritu Santo no pueden ser atalayas fieles sobre las murallas de Sión, porque están ciegos y no ven la obra que debe hacerse, y no hacen sonar la trompeta con nitidez. El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día de Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros, y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres como lo hizo en el día de Pentecostés y después de ese día, muchos que ahora pretenden creer en la verdad conocerían tan poco de la forma como obra el Espíritu Santo, que exclamarían: cuidado con el fanatismo. De los que estén henchidos por el Espíritu Santo dirían: estos hombres están llenos de mosto. No está lejano el tiempo cuando los seres humanos necesitarán una relación con Cristo mucho más estrecha, una unión mucho más cercana con su Santo Espíritu, que la que han tenido o que tendrán, a menos que depongan su voluntad y sus métodos, y se sometan a la voluntad y los métodos de Dios. El gran pecado de los que profesan ser cristianos es que no abren el corazón para recibir el Espíritu Santo. Cuando las almas anhelan tener a Cristo, y procuran unirse con Él, entonces los que están contentos con una mera forma de piedad, exclaman: «Sé cuidadosos y no vayáis a los extremos». Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros, y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales, en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés. Ahora, hermanos, tened cuidado de no caer en un proceso de excitación humana y de no crearlo. Pero si bien es cierto que deberíamos ser cuidadosos para no caer en un proceso 66 de excitación humana, no deberíamos encontrarnos entre quienes cuestionan la obra del Espíritu de Dios y alientan dudas con respecto a ella, porque habrá quienes formularán objeciones y críticas cuando el Espíritu de Dios se posesione de los seres humanos, debido a que sus propios corazones no han sido conmovidos sino que se encuentran fríos e insensibles. Carta 27, 1894. Necesidad de comprender la doctrina. La rebelión y la apostasía se encuentran en el aire mismo que respiramos. Nos afectarán a menos que, mediante la fe, hagamos depender de Cristo nuestras almas desvalidas. Si los seres humanos se dejan descarriar con tanta facilidad, ¿qué ocurrirá cuando Satanás personifique a Cristo y realice milagros? ¿Quiénes permanecerán incólumes frente a sus falsedades cuando profese ser Cristo, y sea únicamente Satanás que asume la apariencia de Cristo y que aparentemente realiza las obras de Cristo? ¿Qué impedirá que el pueblo de Dios preste obediencia a los falsos cristos? No vayáis en pos de ellos. Luke 21, 8. Las doctrinas deben ser correctamente comprendidas. Los hombres que son aceptados para enseñar la verdad deben estar anclados. Entonces su barco soportará la tormenta y la tempestad, porque el ancla los mantiene firmes. Los engaños aumentarán. Carta 1, 1897. Satanás está ahora más decididamente dedicado a jugar el juego de la vida por las almas que en cualquier tiempo pasado, y a menos que estemos constantemente en guardia, él pondrá en nuestros corazones el orgullo, el amor al yo, el amor al mundo y muchos otros rasgos malignos.
También utilizará todo artificio posible para desarraigar nuestra fe en Dios y en las verdades de su palabra. Si no tenemos una profunda experiencia en las cosas de Dios, si no poseemos un conocimiento cabal de su palabra, seremos engañados para nuestra ruina, por los errores y los sofismas del enemigo. Las 67 doctrinas falsas socavarán los fundamentos de muchos, porque no han aprendido a discernir la verdad del error. Nuestra única salvaguardia contra las supercherías de Satanás consiste en estudiar con diligencia las Escrituras, para comprender cabalmente las razones de nuestra fe, y realizar con fidelidad todo deber conocido. La complacencia de un solo pecado conocido producirá debilidad y oscuridad, y nos someterá a una tremenda tentación. The Review and Herald, 19 de noviembre de 1908. Contemplad constantemente a Jesús. La fuerza de la lluvia tardía a veces arrasará las invenciones del hombre, la maquinaria humana. Los límites de la autoridad humana serán como cañas rotas. Y el Espíritu Santo hablará con poder convincente mediante el instrumento humano viviente. Nadie se detendrá entonces a observar si las frases están bien redactadas o si la gramática es impecable. Las aguas vivas fluirán por los canales singulares de Dios. Pero tengamos cuidado de no exaltar a los hombres, ni sus dichos, ni sus hechos. Y no permitamos que nadie considere una hazaña el tener una experiencia asombrosa para relatar. No debe hacerse esto, porque constituye un campo fructífero donde se dará crédito a personas indignas. Hombres y mujeres jóvenes serán ensalzados, y se considerarán a sí mismos admirablemente favorecidos y llamados a realizar algo grande. Habrá muchas conversiones de acuerdo con un orden peculiar, pero no llevarán el sello divino. Habrá inmoralidad y extravagancia, y la fe de muchos naufragará. Nuestra única seguridad consiste en aferrarnos a Jesús. Nunca debemos perderlo de vista. Él dice, separados de mí nada podéis hacer, Juan 15, 5. Debemos comprender definitivamente que somos ineficaces e impotentes, y luego confiar plenamente en Jesús. Esto debería mantenernos serenos y resueltos en nuestras palabras y en nuestro comportamiento. La agitación manifestada por un orador no es señal de poder 68 sino de debilidad. El fervor y la energía son cualidades esenciales en la presentación bíblica del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Hay arenas movedizas que amenazan abismar a muchos. Es seguro buscar el fervor del Espíritu de Dios, siempre que no mezclemos con él una fuerza y una presunción que no tienen su origen en el cielo. Debemos ser precavidos en nuestras declaraciones, no sea que algunas pobres almas de temperamento ardiente se enfervoricen hasta el punto de alcanzar un estado de celo sin ciencia. Obrarán como si tuvieran el derecho de utilizar al Espíritu Santo en vez de dejar que el Espíritu Santo las utilice a ellas y las modele de acuerdo con el modelo de lo divino. Existe el peligro de correr adelante de Cristo. Deberíamos honrar al Espíritu Santo yendo hacia donde Él nos guíe. No te apoyes en tu propia prudencia, prof. 3. 5. Este es uno de los peligros que enfrentan aquellos que enseñan la verdad a otros. El ir hacia donde Cristo guía, constituye un procedimiento seguro para nuestros pies. Su obra permanecerá. Todo lo que Dios dice es verdad. Pero los ministros que llevan el último mensaje de misericordia a los hombres caídos no deben pronunciar palabras al azar, no deben abrir puertas por las cuales Satanás ha de encontrar acceso a las mentes humanas. No consiste nuestra obra en experimentar, en estudiar alguna cosa nueva y sorprendente que cree agitación. Satanás está aguardando su oportunidad de aprovechar cualquier cosa de esta índole que pueda utilizar en sus artificios engañosos. La acción del Espíritu Santo sobre los instrumentos humanos mantendrá la mente bien equilibrada. No producirá una sobreexcitación, que ha de ser seguida por una reacción. Satanás utilizará toda expresión extravagante para perjudicar no solo al que la pronuncia, sino a aquellos que participen del mismo espíritu y lo infundan a otros para perjuicio suyo. Hay que cultivar una actitud de calma y de solemnidad. Las verdades solemnes que poseemos nos conducirán a 69 manifestar un profundo fervor. No podríamos obrar de otro modo cuando se nos ha confiado el mensaje más sagrado para llevarlo a las almas que perecen, cuando estamos preocupados por la certidumbre de la proximidad de la venida de nuestro Salvador. Si contemplamos constantemente a Jesús y recibimos su Espíritu, tendremos una visión clara. Entonces podremos discernir los peligros que existen en todas partes y cuidaremos cada palabra que pronunciamos, no sea que Satanás encuentre oportunidad para utilizarlas en sus engaños. No queremos que la gente tenga la mente comprometida en una actitud de agitación. No deberíamos estimular la esperanza de ver cosas extrañas y maravillosas. En cambio, debemos enseñar a que se siga a Jesús paso a paso.
predicada a Jesucristo, en quien se centra nuestra esperanza de vida eterna, Carta 102, 1894. 71.